Vamos a hacer problemas del teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. El problema dice lo siguiente. En una empresa, el 38% de los trabajadores son hombres. La cuarta parte de los hombres y la quinta parte de las mujeres tienen estudios universitarios superiores. Me pregunta qué proporción, la proporción es lo mismo que la probabilidad, es el tanto por uno, de trabajadores no tienen estudios superiores. Lo primero es nombrar los sucesos. Vamos a llamar el suceso H ser hombre, el suceso M ser mujer y el suceso S tener estudios superiores. Voy a poner el diagrama de árbol. El diagrama en árbol sería el 38% son hombres, luego 0,38 son hombres, 38 de 100, y mujeres serían 1 menos 0,38. ¿Sí o no? 1 menos 0,38 sería 0,62. Y luego de los hombres los hay con estudios superiores y sin, y de las mujeres igual. Dice que la cuarta parte de los hombres, un cuarto, tienen estudios superiores y la quinta parte de las mujeres. Luego no tienen estudios superiores 3/4 de los hombres y 4/5 de las mujeres. Lo pueden poner en fracción o lo pueden poner como quieran. Pueden poner 1 entre 5, un 0,20. Me dice que calcule la proporción, la probabilidad, de los trabajadores que no tienen estudios superiores. Pues esto sería la probabilidad de ser hombre y no tener estudios superiores más la probabilidad de ser mujer y no tener estudios superiores. Y eso sería la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de no tener estudios superiores condicionado a ser hombre, me lo condiciona a ser al género, más la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de no tener estudios superiores condicionado a ser mujer. Si sustituyo lo que vale cada uno de esos valores, sería probabilidad de ser hombre, 0,38. Por no tener estudios superiores condicionado a ser hombre, 3/4. Más probabilidad de mujer, 0,62. Por no tener estudios superiores condicionado a mujer, 4/5. Si calculamos eso, sería la probabilidad de no tener estudios superiores. Nos daría 0,781, es decir, el 78,1% de los empleados de esa empresa no tienen estudios superiores. Y ahora vamos con el apartado B. Dice, si un trabajador con estudios superiores es elegido aleatoriamente para un puesto de responsabilidad, luego me están dando un dato a posteriori, ¿verdad? Que tiene estudios universitarios superiores. Luego yo tengo que condicionar la probabilidad a que el elegido sé que tiene estudios universitarios superiores. Y me dice cuál es la probabilidad de que sea una mujer. Los casos favorables aquí. Pues la probabilidad de ser mujer y tener estudios superiores. Partido la probabilidad de... No, de tener estudios superiores, que es lo que tengo claro. Yo sé que un trabajador con estudios superiores, luego el espacio muestral son solo los trabajadores con estudios superiores, que son los únicos que optan o que pueden haber sido elegidos para ese puesto de responsabilidad. Probabilidad de ser mujer y tener estudios superiores sería la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de tener estudios superiores condicionado a ser mujer. Y la probabilidad de tener estudios superiores es 1 menos la probabilidad de no tenerlos. Probabilidad de ser mujer, 0,62. Por la probabilidad de tener estudios superiores condicionado a ser mujer, 1/5. Partido por 1 menos 0,781. Y eso me daría 0,124 entre 0,219, que daría 0,57.
Se resuelve por el teorema de la probabilidad total y el segundo apartado lo he resuelto por el teorema de Bayes. Problema 18. En una academia de baile, el 45% son alumnos de bailes latinos, el 35% de bailes folclóricos y el resto de ballet clásico. Y respectivamente el 70%, el 65% y el 50% de estos alumnos tienen empleo. Haya la probabilidad de que no tenga empleo un alumno elegido al azar. Primero, simbolizo los sucesos. Bien, aquí he simbolizado por L ser alumno de baile latino, F folclórico, C clásico y E tener empleo. Vamos a construir el diagrama en árbol. Primero, la primera rama es el tipo de baile latino primero, folclórico y clásico. Y luego, tener o no tener empleo. El 45% de baile latino, 0,45 es la probabilidad de baile latino, 0,35 de folclórico y el resto, que sería un 20% de baile clásico. Y dice que tienen empleo del primero el 70%, del segundo el 65% y del tercero el 50%. Luego la probabilidad de no tener empleo sería aquí 0,30, aquí 0,35 y aquí 0,50. Vamos a emplear el teorema de la probabilidad total, porque me dice cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno que no tenga empleo. Es decir, que esté en baile latino y no tenga empleo, o que esté en baile folclórico y no tenga empleo, o que esté en baile clásico y no tenga empleo. Si nosotros, esto sería probabilidad de latino por probabilidad de no tener empleo condicionado a latino, probabilidad de estar en baile folclórico por probabilidad de no tener empleo condicionado a baile folclórico, más probabilidad de clásico, probabilidad de no tener empleo condicionado a clásico. Y esto sería baile latino 0,45 por 0,30, por este, más 0,35 por 0,35, más 0,20 por 0,50. Y esto me daría, en el apartado da 0,3575 y ahora el apartado B dice, si tiene empleo un alumno de la academia elegido al azar, es decir, esto es un problema del teorema de Bayes porque tengo un dato a posteriori. Yo tengo que haber elegido el alumno para saber si tiene o no tiene empleo. Voy a aplicar entonces el teorema de Bayes porque hay un dato a posteriori que es al que está condicionado, que es a tener empleo. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de bailes latinos sabiendo que tiene empleo? Pues de bailes latinos condicionado a tener empleo. Los casos posibles es la probabilidad de tener empleo y los casos favorables estar en bailes latinos y tener empleo. Y esto me daría probabilidad de bailes latinos por probabilidad de empleo condicionado a latino, bailes latinos 0,45 y empleo condicionado a bailes latinos 0,70. Y la probabilidad de tener empleo es la contraria de no tenerlo. Que es 1 menos 0,3575. Luego la probabilidad de estar en baile latino condicionado a tener empleo nos daría 0,49. El problema dice, en una época del año se sabe por datos históricos que la probabilidad de que el agua de un río esté contaminada es 0,2. Vamos a llamar C, el agua está contaminada. Dice que se dispone de un test para analizar el agua y se sabe que este test, cuando hay contaminación, la detecta en el 95% de los casos. Vamos a suponer
el test detecta contaminación. Luego yo voy a tener que el agua puede estar contaminada o no, pero el test la puede detectar o no la puede detectar en el caso de que esté contaminada, pero en el caso de que no esté contaminada, también la puede detectar como contaminada, que sería un falso positivo, o puede no detectarla, que sería lo real. Claro, obviamente esto no está muy bien. Entonces, el test, si el test tiene un grado de fiabilidad pequeño, se desecha. Me dice que cuando hay contaminación la detecta en el 95% de los casos. Luego no la detecta en el 5% de los casos. Y la probabilidad de que haya contaminación es 0,2. La probabilidad de que no haya contaminación, 1 menos 0,2, 0,8. Y dice que también detecta contaminación en el 7% de los casos. Luego, en el 93% no la detecta. Dice, apartado A, calcular la probabilidad de que habiendo dado negativo, ya tuve que haber hecho el test, porque sé que me dio negativo. ¿Sí o no? Dar negativo significa que no detectó contaminación. Haya realmente contaminación. Esto es lo que en bioquímica se denomina un falso negativo. Es decir, me dio negativo el test, pero hay contaminación. ¿Ven el dato a posteriori? Habiendo dado negativo, yo tengo que haber hecho el test para saber si me dio positivo o me dio negativo. Siempre que me den un dato a posteriori, yo tengo que condicionar a ese dato y eliminar el resto. Es decir, ahora el espacio muestral son que no haya detectado. Porque yo sé que ha dado negativo, es decir, que no ha detectado contaminación. Lo que no sé es si el agua está o no está contaminada. Lo que sé es que el test no la detectó. Luego, yo sé que los casos posibles son que no la ha detectado. Y que no, el caso favorable, que esté contaminada y no lo haya detectado. ¿Cuál es la probabilidad de estar contaminada y no detectarla? Pues la probabilidad de estar contaminada por la probabilidad de no detectarla condicionado a estar contaminada. Y la probabilidad de no detectarla sería la probabilidad de estar contaminada por la probabilidad de no detectarla condicionado a estar contaminada, más la probabilidad de no estar contaminada por la probabilidad de no detectarla condicionado a no estar contaminada. Y esto me daría probabilidad de estar contaminada 0,2. No detectarla condicionado a estar contaminada 0,05. Y aquí igual. Más la probabilidad de no estar contaminada 0,8. Y no detectarla con respecto a no estar contaminada. Y eso me daría... Ahora me dice, se descarta el test si la probabilidad de que haya dado positivo, de que habiendo dado positivo, habiendo sido detectada, no haya contaminación, es mayor del 10%. Decida si debe descartarse o no. Nuevamente el teorema de Bayes. Dato a posteriori. Me ha dado positivo, se ha detectado contaminación. Sería la probabilidad de no estar contaminada y detectarlo partido por la probabilidad total, la probabilidad de detectarlo. Esto sería probabilidad de no estar contaminada, 0,8. Detectarla condicionado a no estar contaminada, 0,07. Partido por esto mismo, más la probabilidad de estar contaminada, que es 0,2, por detectarlo,
condicionado a estar contaminada 0,95. Y eso me daría, fíjense que esta probabilidad es mayor del 10%. Luego, el test debe descartarse.